¿Qué es una breve historia? Hacia finales de los años 70, de 1970, se cita un simposio en Jerusalén, una señora Ada Abraham, israelí, invita a un grupo de pedagogos europeos y del continente americano, pero principalmente a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, motivados por una pregunta: la reflexión de por qué el malestar docente, lo que hoy llamamos el estrés de los docentes. ¿Por qué los maestros en los ciclos de una vida determinados se calcula que entre 15 y 20 años, poco antes de la jubilación, cuando se jubilaban antes de los 20 años, ahora cada vez se duplican las edades para la jubilación, si es que se llega a la jubilación? ¿Por qué los maestros se estresan y por qué los maestros están aquejados del malestar? El malestar docente. Esa era la pregunta para el simposio. Una pregunta aparentemente de carácter patológico, es decir, que concitaría la atención solo de aquellos interesados en las enfermedades mentales. Por eso, los que más avanzaban en el simposio eran psiquiatras, psicólogos o trabajadores sociales. De allí surgió un librito pequeñito que se titula El profesor es también una persona. El profesor es también una persona. Se llamó la atención en ese simposio de que efectivamente detrás de ese agente reproductor de un saber en el aula de clase, de aquel que aprendía la ciencia, ese terminó hacía de no reproducirla ante sus alumnos, bajándose al nivel en que ellos podrían entenderle. Detrás de esa persona había, detrás de ese personaje, de ese agente reproductor, supuesto agente reproductor de un saber, había una persona que tenía una historia privada, tenía una historia psicológica, tenía también una historia en relación con el modo de aprender y con el modo de enseñar. Se multiplicaron entonces a partir de los años 90 en Europa, por lo menos, diversos grupos de estudios que en resumidas cuentas podemos distinguir como dos escuelas fundamentales, que son las siguientes. A, la Escuela de Ginebra. Hay personajes aquí, cito solamente dos, más renombrados. Michael Huberman, que es un sociólogo que empezó a trabajar sobre la sociología y la trayectoria profesional de los docentes y a marcar los llamados ciclos de vida. Claramente distingue cómo el 0 al 5 años de experiencia docente es la época de ascenso, de entusiasmo, es el descubrimiento del mundo. A todos nos ha pasado desde el primer día de clase, cuando nos tocó enseñar ante un grupo de niños o de jóvenes, hasta los 5 años, la gran emoción que produce eso. De los 5 a los 10, más o menos una época de estabilidad, de los primeros conflictos con los colegas, pero también el reconocimiento de quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, y a reconocer que soy yo el dueño del aula de clase, puertas adentro, y siempre enseñamos con la puerta cerrada. De los 10 a los 15 empieza a surgir el malestar docente, y de los 15 al 20, la recaída, antes de la jubilación. En términos genéricos, este fue el esquema de los ciclos de vida y trayectoria profesional descrito por Michael Huberman en distintos estudios. Es muy interesante que hace 5 años él publicó un artículo donde descarta muchas de esas tesis originales y va a plantear muchas autocríticas bien interesantes. Pero ese es otro cuento. B, la otra escuela, la llamada Escuela de París. Hay autores tales como Pierre Dominique, Gaston Pinault, que debo nombrar al actual rector de la Universidad de Lisboa, que se llama Antonio Novoa, un señor supremamente interesante, que va a escribir, fue discípulo de ambas escuelas y se destaca con trabajos sobre historias de vida de profesores, tanto en Europa, sobre todo en Portugal, como en Brasil. Hasta ahí es historia. En los años 90 y con mayor fuerza, noto mucha fuerza, sobre todo en los países de habla española, sobre todo en América Latina, en lo que va corrido este siglo, en estos 10 primeros años, en esta primera década, un auge, un repunte de lo que son las historias de vida de los profesores, que es a lo que quiero que llegue. Ya no es el tema o la perspectiva psicológica, la perspectiva de la enfermedad supuesta o el malestar de los docentes. Es el tema más bien
de por qué y para qué el uso de las narrativas en la educación. Vamos a ir siguiendo a mostrarlo en tres perspectivas distintas. La primera, en relación con el aprendizaje. El uso de las narrativas en el aprendizaje. Ya quedó dicho con una palabra bien sencilla. Dice atrás, nosotros somos sujetos en la medida de los relatos que contamos y que nos han contado. De hecho, nosotros accedemos al mundo y comprendemos el mundo por la adquisición de la lengua materna, que es la primera estructura de acogida, junto con la residencia fija. Yo simplemente hago una pregunta. ¿Qué esperanzas tenemos en este país donde, además de los 4 millones de desplazados, que por definición carecen de residencia fija, son los despechados, son, como dice el nombre, aparentemente ambiguo, desplazados que van de un lugar a otro, pero sobre todo fueron despojados de su residencia fija? Y estos hijos que no tienen padres o que tienen una retención visual de una masacre que contemplaron, donde fueron probablemente decapitados sus padres u otros, sus vecinos. ¿Qué estructura de acogida en el uso del lenguaje les queda para el futuro?